Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Roberto Carlos. Le voy a mostrar mi bitácora. Entonces, primero voy a comentarle cómo está distribuida, en qué forma está distribuida mi bitácora. Está distribuida en la parte teórica, en ejercicios y en resúmenes. Entonces, nuestro primer tema que vimos fue de unidades de medición. Conocemos que existen 7 unidades de medición. Son las fundamentales en el sistema internacional. Es la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. Aquí está su nombre y su símbolo en sistema internacional. Pero de ellas puedo obtener unidades secundarias como la velocidad, la aceleración, la capacidad o volumen. Por ejemplo, la velocidad es igual a la longitud entre el tiempo. La longitud es una unidad primaria y el tiempo también. Estos son pequeños apuntes que hicimos. Es un resumen de clase acerca de la densidad. Entonces, ¿qué es la densidad? La densidad no es más que la masa entre el volumen. Pero la masa tiene unidades de kilogramos y el volumen tiene unidades de metros cúbicos. Esa es la densidad masa. Existen dos masas, la densidad masa y la densidad peso. La densidad peso es una fuerza ejercida entre un volumen. Y como estamos en el sistema inglés, que es en donde se maneja esta densidad de peso, va a ser libras. Libras entre milla cúbica. También tenemos el concepto de presión, que es una fuerza ejercida entre una superficie. Si estamos en sistema internacional, la fuerza va a estar en newtons y el área en metro cúbico. Estos son pequeños apuntes. Y tenemos la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre nosotros al nivel del mar. Y a eso le llamamos una atmósfera. Aquí tenemos una cierta parte teórica de la presión atmosférica. Tenemos qué es, cómo se utiliza y con qué instrumentos de medición la podemos calcular. Tenemos la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido en un objeto. Si el objeto tiene cierta profundidad, esa profundidad es la altura del objeto y también depende de su densidad y de la gravedad del objeto. Tenemos la presión absoluta, que no es nada más que la presión hidrostática más la presión atmosférica. Tenemos vasos comunicantes. Tenemos que aquí tenemos un pequeño diagrama, un pequeño dibujo, y tenemos que en cada superficie o en cada área de cada vaso se ejerce una presión absoluta sobre un objeto A y sobre un objeto B en alturas diferentes. Este tiene una altura A y este tiene una altura B. También tenemos el principio de Pascal. Como podemos ver, esta relación es la variación de sus presiones absolutas, finales y iniciales. Aquí aplicando el principio de Pascal tenemos esta relación, que la fuerza entre el área va a ser igual a una fuerza más pequeña entre un área más pequeña. Si yo quiero calcular el área más grande, la fuerza más grande, lo que tengo que hacer es despejar la fuerza, pasar al área que está dividiendo a multiplicar. Como por ejemplo tengo un área pequeña de 1 centímetro cuadrada, un área grande de 100 centímetros cuadrada y una fuerza pequeña de 10 kilogramos fuerza. Entonces despejando aquí y sustituyendo valores, nos da que la fuerza mayor es de 1000 kilogramos fuerza. Estos son ejercicios del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes
Son objetos que están sumergidos en un cierto líquido o podrían estar en reposo, podrían estar en la superficie o podrían estar en reposo, pero hasta su profundidad del líquido. En este caso las podemos representar como partículas puntuales y una partícula puntual tiene dos fuerzas, tiene su fuerza de empuje y su fuerza que es el peso. Todas las sumas de esas dos fuerzas me va a dar cero porque en este caso la partícula está en reposo, como podemos checar acá. Su fuerza resultante es cero. Este es un, este ya empieza a ser la parte práctica de cambio de unidades. Y como comentaba anteriormente, solo tenemos que multiplicar por una unidad. En este caso tengo 11 centímetros y aquí también tengo 11 centímetros escritos de diferente manera. Aquí la tengo en milímetros, aquí en decámetros, aquí en hectómetros y en kilogramos, pero son iguales. No porque estén escritos en diferente forma van a ser diferentes. Son iguales y se pueden representar los centímetros en diferente forma, haciendo las transformaciones que sean necesarias. Todos estos son ejercicios de unidades. También tenemos ejercicios de densidad, ejercicios de presión. En este caso tengo un ejercicio de presión de un tabique en dos posiciones, en una posición A y en una posición B. Y como sabemos que aquí la presión que va a ejercer el tabique sobre la superficie va a ser menor porque su superficie es mayor a la fuerza y en este caso no. En este caso la superficie es muy pequeña y la fuerza va a ser más grande. Por ende la presión va a ser mayor. Tenemos la presión hidrostática. Como ya había hecho mención, es igual a la densidad por su profundidad por la gravedad. Estos son los instrumentos de medidas de la presión. Aquí tenemos el barómetro de mercurio, el barómetro de aneroide, tenemos el barómetro de altímetro, el de Fortin y por último tenemos al de J. Y como podemos ver aquí tenemos a este líquido en diferentes altitudes y tiene que ver por la presión que ejerce la esfera. Tenemos la presión, ejercicios de presión absoluta como parte práctica. Y como hacíamos mención, la presión absoluta no es más que la presión hidrostática más atmosférica. Tenemos columna de líquidos. Aquí tenemos un dibujo de una columna de líquidos, de tres líquidos diferentes, el jabón, el agua y el aceite. El aceite se encuentra hasta arriba porque tiene una densidad menor a la del agua y a la del jabón. Y el agua se encuentra en el centro de los dos líquidos porque el agua tiene una densidad mayor a la del aceite, pero menor a la del líquido, a la del jabón líquido. Y el jabón tiene una densidad mayor a la del agua y a la del aceite. Por esa razón se encuentra hasta abajo. Aquí tenemos un dibujo de una columna de líquidos. Tenemos una altura mayor que pertenece a la del agua y una columna menor que pertenece a la de este líquido. Entonces nosotros vamos a trabajar columnas de líquidos mediante un eje, que es el eje de la profundidad del líquido más pequeño. En este caso es el líquido de color rosa. ¿Sí? Entonces, qué va a pasar cuando yo quite este líquido de color rosa? El agua se va a mantener en línea horizontal de los dos lados, pero al momento de que yo le vacío este líquido, el agua se va a reemplazar y va a ocupar una superficie ya mayor a la que tenía. No, va a ocupar una altura mayor a la que tenía. La superficie del agua sigue siendo la misma, solo se va a reemplazar.
En este ejercicio, nos pide calcular la aceleración producida, la fuerza de ascendencia, la fuerza de empuje, el tiempo y la rapidez con la que se mueve el corcho. Entonces aquí obtuvimos que la aceleración es de 90 metros sobre segundos cuadrados en dirección J, o sea, en dirección Y. La fuerza de empuje es de 1 por 10 a la 5 newtons en dirección J, ya que no tenemos dirección X. Sus componentes de X de ese vector en X son cero. Tenemos una fuerza ascendente que es de 100.019 newtons en dirección J y tarda 0.6 segundos y tiene una velocidad de 54 metros sobre segundos en dirección J, pero como nos pidió la rapidez, le sacamos magnitud al vector y es 54 metros sobre segundo. Entonces, como les había comentado, hasta el último dejé los resúmenes. El primer resumen es el de la densidad, masa y peso y el de la presión. Y en el otro resumen es acerca de la presión. Bueno, de mi parte sería todo, profesora, y gracias.